Amada familia, buen día. Les saludo confiada en la promesa que está en la Escritura, la promesa de aquel que dijo, no te dejaré, nunca te abandonaré. Estamos dándole continuidad al libro de Hechos y hoy vamos a estar citados en el capítulo 8. Voy a leer una porción de la Escritura. Dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían gritando, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Miren, lo primero que nosotros estamos viendo aquí es que lo que parece ser un profundo fracaso en la iglesia, a causa de la persecución que ellos comienzan a sufrir, porque la Biblia dice, los discípulos incendiaron o llenaron del conocimiento del Evangelio de Jesús toda Jerusalén. Entonces de esto comienza a desprenderse una verdadera persecución. Parece una desgracia, pero en realidad no es así. Dios siempre usará toda circunstancia, y no estoy diciendo que Él lo provoque, pero Dios usará toda experiencia y toda circunstancia de lo que nos suceda para al final Él cumplir sus propósitos. Y entonces esto va a generar una enorme difusión del Evangelio fuera de Jerusalén. Aquí por primera vez comenzamos a ver o a escuchar de un hombre llamado Saulo. ¿Quién es Saulo? ¿Quién era Saulo? Saulo era un hombre de una ciudad llamada Tarso de Cilicia. Tarso era una ciudad multicultural situada en la ruta comercial internacional, por lo tanto tenía gran riqueza y fama. Saulo era hijo de un comerciante de telas acaudalado. Él quedó huérfano de parte de su madre a los 9 años, al menos esa es la historia. Sin embargo, él proviene de padres fariseos, es decir, su abuelo, su padre, habían sido fariseos, y ahora él es enseñado dentro de lo que es lo más riguroso de la ley, que son los fariseos. A los 13 años, él tenía un perfecto dominio de los profetas, de los salmos, de la historia, del conocimiento de la ley, y era un celoso defensor de la misma. Así que no solamente conocía la ley, pero además hablaba latín, hablaba griego, hablaba arameo, por la situación geográfica en donde él nació y por la importancia que su padre le dio a su propia educación. Siendo muy joven, él va a Jerusalén y allí va a estudiar, dice la Escritura, a los pies de Gamaliel. Gamaliel era una de las personas más reconocidas como maestro de la ley, pero además como un hombre honesto y piadoso. Bueno, pues a Pablo, con este maestro, va a aprender a discernir y a estudiar la ley. Va a aprender métodos de pregunta y respuesta, va a aprender como abogado en el que se va a convertir y maestro a defender los puntos de vista y a razonar todo lo que la ley enseña, pero eso lo convierte en un hombre sumamente orgulloso. Así que cuando él se da cuenta de lo que está sucediendo en Jerusalén, de cómo esta bola de ignorantes desde su punto de vista ha llenado la ciudad de esta enseñanza de un hombre que era un malvado y por lo tanto murió crucificado, y ahora estos dicen que es el Mesías esperado.
Y para colmo, en una junta, en una reunión del Sanedrín, del alto mando del pueblo, cuando ellos se reúnen, en capítulos anteriores estuvimos viendo que se reúnen, llevan allí a los apóstoles a causa de que hace un milagro, Pedro y Juan, Dios los usa para hacer un milagro. Entonces, cuando están allí y están a punto de condenarlos, se levanta un hombre llamado Gamaliel, su maestro, y curiosamente sale en su defensa. Y él dice, a ver, momento, yo les pido que tomen con calma esto. No vaya a ser que estemos dándole coces al aguijón, no vaya a ser que vayamos a estar yendo en contra de Dios o en contra de uno de sus planes. Y él dice una frase, lo que es de Dios permanecerá y lo que no es de Dios no va a permanecer. Y entonces es interesante detenernos y hacer aquí una pequeña reflexión. Cuando leo una y otra vez esta parte de la escritura, yo puedo pensar perfectamente cómo Dios siempre tendrá preparado en tu vida y en mi vida a sus Gamaliel. Cómo trabaja de manera soberana y a veces aparentemente silenciosa para que la voz de ese Gamaliel resuene y salga en defensa y diga lo oportuno en el momento en el que mayor impacto puede causar, dependiendo de la situación. Eso es por un lado. Por otro lado, no podemos negar que absolutamente todos vamos a tener un lado oscuro de nuestra vida. No hay una sola persona que sin Dios no tengamos nosotros por naturaleza y por elección pecadores desde el nacimiento, incluso con el nacimiento. Y por otro lado, podemos aprender en el momento en que comenzamos a ver aquí acerca de Saulo, de cómo con cuánta rabia, con cuánto enojo y celo, defendiendo lo que él pensaba que era correcto, está arrasando y destruyendo, asolando. No hay nadie que vaya más allá de la gracia de Dios. No hay pecado tan grande, tan profundo o con tal cúmulo de pecado que Dios no pueda alcanzar y perdonar. Cuando la Biblia está diciendo que Él iba casa por casa y sacaba de allí a las familias, dice la versión Reina Valera, asolaba a la iglesia. La palabra asolar está relacionada con una bestia salvaje. Cuando una bestia caza su presa, la tiene entre sus garras y entonces entre sus dientes y colmillos comienza a desmenuzarla, esa carne comienza a desmenuzarla y a deshacerla. Esa presa la está deshaciendo y la está comiendo. A eso se refiere la palabra asolar, para que tengamos una idea de lo que Pablo estaba haciendo. Cuando él escucha que su maestro toma esa postura, él se enoja aún más. ¿Cómo es posible? Él que conocía la ley y que debiera en este momento levantarse y oponerse a esta bola de ignorantes, ahora resulta que parece que los está defendiendo. Eso causó que él tuviera todavía un mayor enojo. ¿Qué es lo que va a provocar? Bueno, la dispersión de la iglesia. La palabra dispersión tiene que ver con un término que Jesús usó en una de sus parábolas. El sembrador salió a sembrar. Allí la palabra que usa es dispersar la semilla. Salió a poner o a colocar o a aventar la semilla. La iglesia se dispersó. Jesús les había dicho, vayan por todo el mundo, lleven el conocimiento de la palabra a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, salgan de este sitio, no se queden encerrados. Pero lo cierto es que ellos habían permanecido allí. Entonces Dios usa, insisto, usa. Dios no lo provocó. Todo pecado y toda maldad no es provocada por Dios. Sin embargo, Él va a usar todo eso al final para cumplir con sus propios planes y sus propios proyectos. Y entonces nos encontramos aquí con algo interesante. Felipe, que no era el Felipe apóstol, sino uno de los que había sido elegido para servir las mesas y ayudar a la iglesia cuando esta se multiplicó. No. Este Felipe, dice la escritura, va a Samaria. ¿Por qué es importante que mencione la ciudad? Porque Samaria o los samaritanos
eran enemigos acérrimos de los judíos. Ellos veían a los samaritanos como alguien despreciable, como personas ignorantes a quienes Dios les permitía vida y los había creado únicamente para mandarlos al infierno. Ese es el concepto que ellos tenían. Incluso se referían a ellos como los perros. O sea, la forma en que los trataban y los veían era denigrante. Sin embargo, aquí nosotros vemos un giro. Comienza a cambiar la historia de una manera increíble. Ahora, lo que había sido la nación de Israel, el pueblo de Dios, ellos se sentían tan orgullosos de ser ese pueblo elegido, la escena comienza a cambiar. Ellos pasan a segundo término en cuanto a señales, prodigios, milagros y todos los sucesos, y ahora comienza a ubicarse entre los gentiles, entre aquellos que no eran pueblo, pero fueron llamados por Dios para ser pueblo, cumpliéndose la palabra. Cuando hacía tantos años Dios le dijo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. El evangelio llegando aún a aquellos que parecían enemigos de Dios, pero ahora siendo reconciliados y convirtiéndose en amigos de Dios. Y luego sucede algo muy interesante. Todo el capítulo 8 habla de cómo el trabajo de Felipe, lleno del Espíritu Santo, provoca que la gente crea, se bautice y obedezca al Evangelio. Pero no podemos pasar por alto una frase aquí al final del versículo, en el versículo 8. Y aquella ciudad se llenó de alegría. A ver, vamos a detenernos. Imagínatelo, por favor. Tú vives en cierta ciudad y entonces no pasa mucho tiempo, algo sucede, todavía no logras saber exactamente qué es, pero resulta de que tu vecino, que era un refunfuñón, ahora de repente se levanta y saluda y dice, hey, ¿qué tal? Buenos días, vecino, ¿cómo amaneció? Que las personas que antes iban a trabajar de forma mediocre, quejándose, que medio hacían las cosas, que tenían que estar detrás de ellos para que lo hicieran, ahora resulta de que son personas que llegan sonrientes a sus trabajos, con ánimo, con deseo de hacer las cosas, lo hacen bien, son fructíferos, no son un problema, son una solución. Imagínate, por favor, que además en esa ciudad, en lugar de que la gente esté de quejumbrosa, como solían hacerlo, hoy son personas proactivas, hoy son personas enfocadas a soluciones, hoy son personas que hacen planes, que tienen estrategias, que tienen sueños, que les encanta estar haciendo cosas, que los hijos que tenían problemas con sus padres y los padres con sus hijos, así, en pocos días, comienza a cambiar toda la situación de la ciudad y ahora hay una fuente de poder que está suscitando o haciendo que los padres sean capaces de reconocer que han lastimado el corazón de sus hijos y les piden perdón. Pero a su vez los hijos piden perdón a sus padres. Todo eso está encerrado en una sola palabra, en una sola frase, el versículo 8. Y aquella ciudad, dice la Escritura, se llenó de alegría. Se llenó de alegría. Algo comenzó a suceder en el corazón de la gente, en la conducta, en los comportamientos. Las personas comenzaron a disfrutar la vida, comenzaron a sonreír, se sentaron a la mesa y podían disfrutar lo que tenían allí. Comienza a cambiar su propio semblante. O sea, comenzamos a ver cómo las personas, si fuera en nuestro tiempo, nosotros diríamos, están cambiando el dinero que se gastaban en alcohol o en vicios destructivos. Ahora lo están usando para dar educación a sus hijos, para planear vacaciones con su familia, para comprar muebles, para hacer cambios en su casa, para tener un lugar digno, lindo, hermoso, donde vivir. Comenzaron a vivir con alegría. La ciudad entera comienza a ser bendecida. El tiempo que antes usaban y gastaban, yo entiendo, no tenían internet, pero lo estoy parafraseando, el tiempo que usaban malgastado, como el tiempo que muchos ahora podemos usar perdiendo el tiempo inútilmente, o alguien, por ejemplo, viendo pornografía, o usando de alguna forma una prostitución virtual, por llamarlo así. Entonces comienza a cambiar
y ahora empieza a usar ese tiempo de manera productiva. Todo esto es notorio y evidente. La ciudad se llenó de alegría. Apenas hace unos versículos atrás estamos leyendo cómo Saulo entraba casa por casa, sacaba a la gente a rastras, las violentaba, les maltrataba, los llevaba a la muerte. Y vamos a encontrar posteriormente que él mismo dice que prácticamente los obligaba a blasfemar. Sin embargo, vea por favor, Dios transforma eso y lo cambia totalmente. Hay un cambio de panorama, porque la propagación del Evangelio, porque el poder del Evangelio es exactamente lo que hace. Viene y nos llena la mente, los sueños y los pensamientos de alegría. Volvemos a sonreír, volvemos a soñar, nos reconciliamos con Dios. No solamente existe, por favor, no limitemos el Evangelio al perdón de nuestros pecados y el cielo. Eso es una realidad y lo vamos a ver en un momento. Pero lo cierto es que mientras estamos vivos, Dios quiere que tú y yo aprendamos a tener todos los beneficios del Evangelio, a tener esa vida abundante que Jesús prometió para que nosotros vivamos. ¿Te lo puedes imaginar? La gente que antes era metiche, entrometida, los suegros y los padres que estaban allí metidos en la casa de los hijos casados, oye, se quedaron ya en sus propias casas y dejaron a sus hijos vivir la vida y resolver sus propios conflictos. Simplemente daban un consejo, pero hasta allí se metían. Eso no cualquiera lo hace. Eso no hay terapia que lo logre. Eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo. De eso comenzó a llenarse la ciudad de Samaria. Esa ciudad que antes vivió en obscuridad, ahora está totalmente transformada. Entonces, el resultado de lo que nosotros estamos viendo, se llenaron de alegría y se llenaron de gozo. Pero por favor no perdamos de vista algo. ¿Qué es lo que ocasionó o suscitó todo esto que estamos leyendo en el capítulo 8? El final del capítulo 7, cuando la Escritura dice en el versículo 54, Esteban está dando su declaración frente al concilio porque lo están acusando de blasfemar contra Dios, contra la ley de Moisés o contra Moisés y contra el templo. Y entonces él comienza a hacer un recorrido por toda la historia de Israel y leo los últimos versículos del capítulo 7 del libro de Hechos. Al oír esto, rechinaron los dientes y montando en cólera contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha del Padre. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, imagínate, se taparon los oídos y se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, y mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor, decía, recibe mi espíritu. Se puso de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y dicho esto, durmió. A ver, ¿por qué estaban tan enojados? ¿Por qué estaban tan molestos? Porque Esteban, dice, la Biblia está diciendo en versículos anteriores que no podían contra el espíritu que estaba en Esteban. Y él comienza, al hacer ese recorrido histórico, comienza a recordarles cómo Dios les había mandado profetas y los rechazaron. Les mandó a José y lo rechazaron como libertador. Les mandó la ley de Moisés y también la rechazaron. Y ahora había enviado a su propio hijo y también lo habían rechazado al punto de darle muerte. La Biblia dice, en una versión, que no solamente estaban enojados, pero que las palabras de Esteban herían lo profundo de su corazón. Y eso me hace recordar cuando dice la Escritura en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice otra versión, viva y poderosa, más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón. Claro que al oír esto, el Espíritu Santo había penetrado, la palabra había penetrado, y entonces estaba partiendo su propia conciencia. Por eso ya no quisieron escuchar, por eso se taparon sus oídos. Cuando nosotros nos aferramos a un pecado, cuando alguien está ciego a causa del pecado, y el Espíritu Santo, a través de la palabra, comienza a llegar, y entonces comienza a partir su alma y a penetrar su espíritu, aquellos que endurecen su corazón taparán sus oídos y no querrán escuchar. Y es exactamente lo que pasó aquí. Ellos no quisieron escuchar para ser sanados. No quisieron oír para ser perdonados. Lo interesante es lo que nosotros estamos viendo aquí. O sea, ¿crees esto? Yo dije al principio, esta plática la titulé ¿crees esto? Si nosotros creemos lo que la Biblia está enseñando, entonces así como Felipe descendió a Samaria y ocasionó a través del poder del Espíritu Santo todo ese revuelo en la ciudad y la ciudad se vio transformada, de la misma manera, si nosotros lo creemos, sucederá en nuestra vida. ¿Crees esto? Lo que acabo de leer, lo que Esteban hace cuando está siendo apedreado, imagínenlo por favor, se sobrepone a su propio dolor, se pone de rodillas y mientras ellos lo están viendo con rabia y con enojo, él pone su mirada en el cielo y él dice, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre en su gloria, allí de pie. ¿De pie? Esto es de lo más interesante, pero también de lo más motivador para la vida de un cristiano. Cuando tu tiempo o mi tiempo de partir llegue, de pie, allí veremos la gloria de Dios abrirse. Y a nuestro Señor Jesucristo lo veremos animarnos como cuando alguien está corriendo un maratón. Y entonces está casi al final y está viendo allá a la distancia la meta. Probablemente esté cansado. A lo mejor está al final del camino enfermo. A lo mejor es a través de violencia. No sé cuál va a ser de la gente. Lo único que sé es que en algún momento todos estaremos al final de la meta. Pero por favor yo quiero animarles y consolarles con esta parte de la Escritura. Nunca estaremos solos, ni siquiera al final de nuestra vida. Allí estará nuestro Señor, de pie, aclamando, de pie, aplaudiendo, de pie, diciéndote a ti y a mí, vamos hijo, estás a punto de llegar, estás a punto de lograrlo, nunca te he dejado, nunca te he abandonado y aquí estoy contigo, porque estoy esperando coronarte, porque estoy esperando darte tu premio en lo que tú creíste y por lo cual has luchado a lo largo de la vida. Eso es lo que Esteban está viendo. Por eso es que él puede enfrentar la muerte con gozo. Por eso es que él puede estar parado frente a la misma muerte, sin temor, sin angustia, porque sabe lo que le está esperando. Eso significa que nuestra paz, nuestras reacciones y nuestro comportamiento depende de dónde nosotros tengamos puesta nuestra mirada. Si nuestra mirada está en los cielos, entonces podremos creer lo que Dios ha prometido y podemos entregarle una y otra vez, cada vez que tengamos adversidad, cada vez que tengamos angustia, cada vez que tengamos confusión, cada vez que no sepamos qué hacer o que tengamos proyectos y queremos que estos se lleven a cabo. Entonces podremos entregárselo a Él y decir, yo creo. Jesús sigue haciendo la misma pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esta pregunta la obtuve de una parte de Juan y en un momento más lo voy a leer. No sin antes reflexionar un poco acerca de cómo nosotros, los seres humanos, enfrentamos la muerte. Como mexicanos, somos muy folclóricos respecto a esto y hacemos chistes respecto a la muerte porque preferimos tomarlo a la ligera porque en realidad es una forma de enmascarar el dolor. Hay una historia que hace muchos años, en su época, el
expresidente Truman contaba, Henry Truman, él decía que un hombre tuvo un coma diabético. Entonces, su familia lo da por muerto, estoy hablando obviamente hace muchísimos años, lo ponen en un ataúd, pero allí como eso de la madrugada, él despierta, voltea para todos lados, se sienta y se da cuenta, número uno, que está solo, la luz es muy tenue y está en una caja. Así que comienza a cuestionar, a ver, momento, si estoy vivo, ¿qué estoy haciendo en un ataúd? Y si estoy muerto, ¿cómo por qué tengo ganas de ir al baño? Entonces, nosotros podemos contar un mundo de anécdotas respecto a la muerte. Podemos burlarnos, podemos reírnos, pero lo cierto es que lo hacemos porque de alguna forma estamos enmascarando una realidad dolorosa. Pero también frente a la muerte, por ejemplo, podemos romantizarla y escribir hermosos poemas y decir bellas cosas, o se veía tan hermosa o tan hermoso, y entonces escribimos. Pero en la realidad, la muerte así de frente, no tiene nada de romántico. Absolutamente nada. La fría verdad es que la muerte ni es romántica y tampoco es chistosa ni curiosa. ¿O qué tal, por ejemplo, negarla? Es como cuando un niño nos dice, mira, y está viendo algo que le horroriza y está feo. ¿Qué le decimos? Vuéltate para otro lado. No lo veas, eso es todo, no lo veas, no lo veas. Bueno, nosotros también actuamos de la misma manera con la muerte. La ignoramos para no reflexionar en el momento. Evitamos pensar en eso y simplemente decimos, estoy vivo, es mi tiempo, es mi momento, como para qué pienso en eso si no me estoy muriendo ahorita. Como si tuviéramos la seguridad de que en el momento lo vamos a poder reflexionar y pensar. Pero por otro lado, también es posible enfrentar la muerte con mucho temor. Mire, lo cierto es que el temor y la muerte son compañeras de la humanidad y van a estar allí para muchos de forma permanente. Pero para aquellos que hemos creído y confiado en el Señor, entonces nosotros no tenemos por qué vivir de esta manera. Jesús, y quiero hacer referencia a esto para ver cómo lo podemos enfrentar. Jesús, cuando está frente a la tumba de Lázaro, nos va a enseñar mucho al respecto. Pero antes de encontrarnos frente a la tumba, Lázaro es su amigo y sus dos hermanas son sus amigos, es una familia que son sus amigos. Entonces llega un momento en que sus amigas mandan decirle, oye, Lázaro, quien tú tanto amas, está muy enfermo. Pero Jesús deliberadamente se tarda. Pasa un día, pasan dos, pasan tres y el cuarto día viene de regreso. Cuando él llega, pues Lázaro está muerto. Así que cuando Marta sale a su encuentro, tiene una mezcla de dolor, de decepción, de frustración, de enojo, de verdadera desconfianza de si realmente lo amaba o no lo amaba. Porque lo cierto es que cuando estamos frente a la muerte es nuestra mayor prueba de fe. Frente a la muerte va a ser la mayor prueba de fe cuando estamos haciendo una oración por sanidad y la sanidad no se da. Y entonces van a surgir un mundo de preguntas, así como ella. Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Si tú nos hubieras escuchado, si tú hubieras hecho caso, si tan solo lo hubieras amado un poquito más, entonces él no hubiera muerto. ¿Eso significa que no lo amabas lo suficiente? Que sanaste a otros, pero a él no. O sea, ¿por qué a otros sí y a él no? Justo el tipo de preguntas que nosotros estamos frente a situaciones de ese tipo. Señor, pero ¿por qué si era tan joven? ¿Por qué no impediste que ese camión arrollara? Dios, ¿por qué no hiciste algo cuando llegaron esos ladrones con armas y entonces cortaron la vida de... Señor, ¿por qué tú no le diste a los médicos el entendimiento para que hicieran lo correcto y luego hicieron las cosas al revés? ¿Y por qué? Dios, ¿por qué?
y nuestros por qué frente a la muerte se suscitan por montones. Y entonces Jesús, en esa compasión y en ese amor suyo, le dice algo en Juan capítulo 11, versículo 40. Porque esto nos lleva a una pregunta. A ver, espérate, pero entonces, ¿la muerte es el final? ¿La muerte es el final de todo? Claro que no. Llegará un día en que deliberadamente Dios va a permitir que tú y yo seamos abrazados por la muerte y esta surta efecto en nosotros. Y entonces aquí hay una pregunta que necesitamos contestar. Dice la Escritura, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces Jesús ordena, quiten la piedra del sepulcro. Ellos dicen, pero apesta. Sin embargo, lo que él está viendo es que de ese sepulcro y de esa carne muerta puede surgir vida, porque solamente él tiene la capacidad para hacer surgir vida. Dice Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le preguntó Jesús. Y es la misma pregunta que te hace a ti y que me hace a mí. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando enfrentes la adversidad, ¿crees esto? Cuando la muerte esté cercana, ¿crees esto? ¿Eres capaz de creer en mis palabras? ¿O solamente crees que te puedo perdonar? ¿O solamente crees que morí por ti en la cruz y hasta allí terminó todo? ¿O solamente crees que te voy a llevar al cielo? Espérate. O sea, pero a llevar al cielo por un momento o por la eternidad completa. ¿Crees esto? Esta es la pregunta que en medio de la aflicción y del dolor todos debemos contestar. La pregunta que nos debemos hacer no es, ¿viviré por siempre? Claro que sí. Lo creamos o no, ateos, incrédulos, creyentes, no importa. Dios nos creó para ser eternos. Nunca fue su propósito que fuéramos temporales. A causa del pecado, nuestro tiempo en la tierra es temporal, pero no en la eternidad. ¿Crees esto? Entonces la pregunta no es, ¿realmente voy a vivir para siempre? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde vas a vivir para siempre? ¿O una eterna salvación o una eterna condenación? La pregunta es ¿dónde? Entonces Esteban no fue la víctima. Esteban fue vencedor. Entiendo que esto puede ser contradictorio. Estaban muriendo a causa del pecado de unos. Eso es un hecho. Ellos fueron los agentes de su muerte. Pero en realidad él se estaba convirtiendo en un vencedor. Vio los cielos abiertos. Vio a Jesús allí, animándolo y diciéndole, vale la pena lo que estás atravesando. Te estoy esperando. Vale la pena lo que estás viviendo. Mírame. Pon tu mirada en mí. Pon tus ojos en mí. No veas a tus agresores. No veas tus circunstancias. Mírame a mí, porque entonces eso te va a ayudar a enfocarte en lo eterno y no en lo temporal. Dice la Escritura, mas tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que habrá de manifestarse en nosotros. Romanos 8:18 dice eso. Así que ningún verdugo le iba a hacer perder a él la conciencia de lo que le estaba esperando y cómo Jesús estaba cumpliendo lo que prometió. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Crees esto? No te abandonaré, no te dejaré. O como dijera Isaías, tú eres mi viña y yo soy quien la cultivo. Día y noche cuido de ti para que nada malo te acontezca. Y nos vuelve a preguntar el Señor, ¿crees esto? Porque si lo crees, entonces lo podemos tener y entonces lo podemos vivir. La realidad de esos cielos abiertos no solamente fue para Esteban, son para ti y son para mí. Cuando llegue el tiempo, a través de la enfermedad, a través de los años simplemente, y el cuerpo se cansa y el cuerpo ya no puede más,
a través de un accidente, a través de una violencia, no lo sé, pero cuando llegue el tiempo necesitamos creer, otra vez lo que la Escritura dice, Salmo 31:14, mi vida está en tus manos, dice otra versión, en tus manos están mis tiempos, dice otra versión, mi futuro te pertenece y mi vida entera está en tus manos. Así que Esteban, entendiendo esto, teniendo la convicción y poniendo sus ojos en el cielo y viéndolo, se puso de rodillas y pudo exclamar, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En pocas palabras, él estaba imitando a nuestro Señor Jesucristo. Fue capaz de decir, perdónanos, perdónalos. Su oración le estaba abriendo camino a Dios para que entonces ahora Dios los alcanzara. Perdónalos. Pero además, como el mismo después, años después, Saulo antes, Pablo después, va a reconocer la influencia que la muerte de Esteban tuvo sobre su propia vida. Así que de un Esteban apedreado, Dios hace surgir un Pablo lleno del poder del Espíritu Santo para conmocionar a su generación entera y al mundo conocido a través del poder del Evangelio. ¿Crees esto? Porque si tú y yo creemos, cualquier situación que estés pasando, mire, independientemente del coronavirus, la vida continúa. Los conflictos familiares continúan, la situación desde nuestro entorno continúa, pero necesitamos aferrarnos a la palabra. Necesitamos creer la palabra. Cuando la Biblia enseña dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria. Porque el Rey de los siglos ya venció. Y dice Juan 5, 28 y 29, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado, lo da como un hecho. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Señor y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozo y vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para juicio y para condenación. Se acerca el tiempo. ¿De qué está hablando? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se acerca el tiempo en que su voz sonará y los que hayan muerto en Cristo serán levantados de la propia tumba para recibir un cuerpo glorificado como nuestro Señor Jesús. Se acerca el tiempo, estemos vivos o estemos muertos, Jesús está prometiendo, te voy a resucitar y te voy a levantar en el día postero. Por lo tanto, nosotros podemos llegar hasta Apocalipsis cuando dice la Escritura. Apocalipsis 1:18, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y entonces yo puedo escuchar otra vez resonar a través de los tiempos y las edades. ¿Crees esto? Estuve muerto, pero ahora vivo. Y tengo en mi mano, dice el Señor, las llaves de la muerte y del infierno. Cuando llegue tu tiempo o mi tiempo, nuestro Señor estará de pie, aplaudiendo que estaremos a punto de ser coronados y terminar nuestra bendita carrera. Y Él estará diciendo, hijo, estás a punto de llegar a casa. No sé si en el camino tuvimos muchos tropezones. No sé si en el camino habrá momentos en el que de plano nos habremos sentado en el camino. O en el camino habrá momentos en que hasta nos salimos, pero Él nos volvió a meter, porque eso es lo que Él hace. No solamente se encarga de nuestra salvación, pero se encarga de que lleguemos salvos al cielo. Pero, sin embargo, quiero ponerle un equilibrio a esta palabra. Mientras llega ese tiempo en que lo veremos cara a cara, por favor, disfruta vivir. Vive con alegría. Necesitamos descansar en la confianza de sus promesas, creer lo que Él ha prometido. Disfruta, disfruta, como dice el libro de Eclesiastés, disfruta tu casa, por pequeña o enorme que ésta sea, disfrútala, no te quejes del espacio
que Dios te da. Disfruta de tu familia, disfruta del trabajo, disfruta de que tienes la capacidad de razonar, de pensar, de respirar, de comenzar a hacer planes y tener sueños para soñar. Disfruta de una buena relación marital. Hey, disfruta de tu ropa. Mírala y disfrútala y siéntete a gusto. Disfruta de lo que traes puesto, de un hermoso cielo estrellado. En las mañanas, muy temprano, Sergio y yo salimos a caminar, nos encanta, número uno, porque está totalmente solo, además está fresco, pero nos encanta porque el cielo está precioso, se ve estrellado. Y entonces eso nos hace recordar la mano de Dios sobre nuestra vida en ese día que empieza. Disfrútalo, disfruta de cada habilidad, de cada recurso. Es más, no nada más veas un árbol o veas una planta. Tiene formas, tiene color, tiene textura. Disfrútalo. Cada cosa, entre más agradecidos somos, mayor es la alegría de nuestra vida. ¿Quieres ser una persona alegre? ¿Quieres ser una persona que disfruta la vida? ¿Quieres ser una persona no que esté siempre sumida en tristeza, en recuerdos, coleccionista de todos los recuerdos terribles de tu vida? Aprende a ser agradecido. Y dije aprende, porque esto es algo que elegimos hacer, que elegimos vivir. Y entonces todos los días comenzamos a decirle, Dios, gracias. Gracias porque hoy respiro. Gracias porque hoy creo que mi vida está en tus manos y que mis tiempos están en tus manos. Porque hoy puedo creer que tú tienes las llaves de la vida y de la muerte. Eso significa, tú tienes las llaves de lo que me está pasando. Tú tienes las llaves de lo que estoy sintiendo. Tú tienes las llaves de los problemas con mi familia. Tú tienes las llaves de la confusión acerca de la incertidumbre de mi propio futuro. Dios, tu palabra dice que tú tienes las llaves. Entonces, nadie puede venir y abrir o cerrar excepto tú. Eso significa que nuestra vida está en sus manos. ¿Crees esto? Porque si tú y yo lo creemos, entonces podemos tener la bendita esperanza y no el terrible miedo y pánico de perder la vida. ¿Qué es lo peor que un ser humano puede enfrentar? ¿O a qué más le puede tener tanto miedo sino a perder su propia vida? Se llama sobrevivencia. Y Dios lo puso, la sobrevivencia en nosotros. Pero cuando confiamos en Él y creemos lo que la Biblia dice, Él tiene en sus manos las llaves de la muerte, del infierno, de la vida. Él tiene en sus manos tu vida y mi vida. Entrégale absolutamente todo. Lo bueno, lo malo, lo aterrador, lo maravilloso, entrégaselo. Porque cuando nosotros lo hacemos, a nosotros nos toca confiar en Él, pero a Él le toca obrar. ¿Sabes qué sucede? Se llama descanso. Y concluyo con una analogía. Imagina, por favor, que has tenido un día muy cansado. Nos ha pasado estos días a Sergio y a mí, al no tener ayuda en casa, entonces pues todo el trabajo nos lo aventamos a mantener la casa limpia, poder también lavar los autos, todo lo que sea el trabajo. Incluso nos hemos emocionado tanto con el trabajo que de esas cosas que teníamos por allí rezagadas, bueno, ya que estamos centrados en esto, entonces también. Así que seguramente te ha llegado a pasar, más en estos días que el trabajo se multiplica, que termina el día y sientes que estás molido, que sientes los pies hasta hinchados y luego más cuando concluimos nuestro día después de nuestros 8 kilómetros de caminar, así que claro que estamos cansados, exhaustos. Hay noches en que he sentido la espalda terriblemente adolorida. Bueno, quiero que te imagines un momento así en tu vida, en que has estado terriblemente cansado, con los pies que sientes hinchados, con la espalda que se te parte. Y llegas a tu cama y todo lo que quieres y estás pensando es en tu cama porque sabes que llegas a descansar. Te dejas caer y tú ya no cargas más la cabeza. Tu cabeza la carga tu cama. Tu espalda está descansando sobre tu cama. Tus pies adoloridos ya no están cargando tu cuerpo. Ahora los carga tu cama.
y estás totalmente relajado y puedes descansar y te puedes dormir en paz. Eso puede suceder por un lado, y eso es lo maravilloso. Pero por otro lado, puede suceder que llegues así, igualito de cansada o de cansado, y entonces te acuestas y apenas estás poniendo la cabeza en tu cama y comienzas a pensar, ay no, el colmo sería que en este momento la cama se rompa. No, ¿y si no me aguanta? ¿Y si no lo soporta? ¿Y si este colchón, a ver, como que le estoy sintiendo algo como que siento que algo va a suceder y entonces yo no voy a poder? Cuando todo ese tipo de pensamientos los estamos teniendo, yo te pregunto, ¿en serio descansarías? Terminas peor de cansado. Eso es cuando no le entregamos todas las cosas a Dios. Entrégaselo. Él es la cama que todo lo puede soportar. Absolutamente todo. Lo que sabemos, lo que no sabemos. Lo que nos espera, lo que no nos espera. El pasado, el presente, el futuro. Todo. Descansa en Dios. ¿Crees esto? Porque si tú y yo lo creemos, entonces podemos mirar hacia adelante con los ojos puestos en la eternidad, disfrutando la vida que Dios nos da aquí, haciendo planes como si fuéramos a vivir 100 años o más, enfrentando la vida con valor, con ánimo, con determinación, con alegría, creyendo que está con nosotros y que cuando encomendamos a Él nuestros proyectos, Él hace que las cosas se cumplan y sucedan, porque somos sus hijos. O podemos vivir no creyendo lo que Él dice, teniendo miedo, teniendo terror todos los días de nuestra vida. Y a lo mejor en algún momento creíste que Él es tu Salvador y Él te perdona y te ha perdonado y escribió tu nombre en el libro de la vida. Pero así, salvo, vas a llegar hasta el final de tu vida con una vida miserable, arrastrándote, pero no viviéndola con gozo, alegría y de pie. Hay dos formas de llegar al final de la vida. No es cómo terminemos. Esteban estaba terminando apedreado, pero internamente estaba terminando con gozo. Cuando yo estoy diciendo no es cómo terminemos, estoy hablando del exterior, de lo que este cuerpo va a experimentar al final, sino de cómo interiormente vamos a enfrentar la vida aquí y cuando estemos al final de nuestra carrera. Amada iglesia, amada familia, identidad. Les amamos muchísimo, les extrañamos y deseamos realmente el momento en el que el Señor nos permita poder estar juntos. Sin embargo, necesitamos seguir alimentando nuestro espíritu de su palabra y seguir siendo animados a través de la palabra. Yo quiero pedirles, por favor, tómate un tiempo para reflexionar sobre esta enseñanza con tu familia y con tus hijos. Piensa y reflexiona en la palabra y toma un tiempo para orar con ellos. Quiero, a través de la Escritura, a todos ustedes, pedir que el Señor nos bendiga. Dice la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga esta semana con su palabra, cumpliendo su palabra cuando Él dice, yo mismo marcharé al frente tuyo y estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Sonríele a la vida, pueblo mío. Sonríele a la vida. Y por favor allí pon tu nombre y pon tu apellido. Sonríele a la vida. ¿Quién como tú? Eres un hijo de Dios y eres su pueblo, por quien el Señor está a su favor. Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Él es el que te defiende. Tus enemigos se doblegarán ante ti. Sus espaldas te servirán de tapete. ¿Cuáles son tus enemigos? Porque Dios te dice, esta es mi bendición. Tus enemigos, yo los voy a poner como un tapete y te vas a parar encima de ellos. Que la bendición de Dios esta semana sea evidente en tu mesa, sea evidente en tu casa y en tu familia, en la relación, sea evidente en tus pensamientos con una profunda paz de confianza y esperanza, sea evidente en su protección
divina, en la quietud, pero al mismo tiempo contrastante, valor para enfrentar todos los días de tu vida. Que su gracia y su favor esté contigo y en tu casa. Que el Señor les bendiga. Les amamos profundamente. Reciban un fuerte, cálido y amoroso abrazo de parte de Sergio, mío y de todo el equipo de liderazgo.